¿Estamos? Bueno, hoy como les decía, vamos a empezar a hablar de aspectos relacionados con la ventilación mecánica. Em, Primero con la ventilación mecánica no invasiva y luego con la invasiva. Así que vamos a empezar. Bueno, lo primero para contextualizar es que lo que nosotros definimos como CPAP es una palabra que viene está abreviada en inglés, digamos, y que significa presión positiva continua en la vía aérea. Por lo tanto, es un soporte ventilatorio, como dice ahí, que se administra de forma no invasiva y consiste en la aplicación de una presión de forma mantenida y continua en la vía aérea mediante o a través de un flujo de gas sin una frecuencia. Sin una frecuencia respiratoria determinada. Uno de los conceptos, y muchas veces nosotros lo definimos de forma no adecuada o de la no forma no tan correcta, es cuando nosotros le decimos CPAP ciclado a una modalidad ventilatoria que en realidad está mal denominada, porque la forma en la que se denomina el CPAP ciclado que nosotros le decimos es IMV o ventilación mecánica no invasiva, ciclada. Cuando definimos CPAP, solamente nos estamos refiriendo a la forma de administrar a través de un flujo continuo y una presión continua de la vía aérea sin una frecuencia respiratoria. Entonces, ¿cómo funciona este dispositivo de CPAP? Funciona administrando una presión positiva de forma supraatmosférica, es decir, vamos a utilizar una presión mayor a la que estaríamos utilizando de forma fisiológica, digamos, o normal, que va a evitar que cuando ese bebé expire de forma espontánea, la presión descienda a una forma fisiológica, digamos. Es decir, que el dispositivo administra un flujo que va a administrar una determinada presión que es mayor que la presión que utilizaría ese paciente si estuviera ventilando de forma espontánea, ¿sí? Como dice ahí, esta presión se va a mantener continua en los dos tiempos ventilatorios, tanto en la inspiración como en la expiración de forma continua, lo que genera en la vía aérea la mantención durante todo el tiempo de la ventilación, durante todo el ciclo ventilatorio, de una presión como estable o mantenida de forma continua, ¿sí? Y ahí, como dice, se denomina CPAP óptimo a la presión positiva continua que permite la máxima entrega de oxígeno en los tejidos, ¿sí? Muchas veces estamos como muy necesitados de un número de presión, de un número estándar, de la estandarización de los valores del CPAP, pero es importante que sepamos que no todos los pacientes en distintas circunstancias requieren la misma presión positiva continua en la vía aérea. Y para cada paciente y para cada patología es necesaria una determinada presión continua que va a estar relacionada con la fisiopatología de ese bebé. No es lo mismo la presión positiva continua que necesita un bebé, no sé, con una cardiopatía congénita, como la presión que necesita un bebé prematuro severo que está en vías de extubación o de destete de la ventilación mecánica, ¿sí? Los beneficios de la administración de presión positiva continua, del CPAP, es que estabiliza y recluta los alvéolos de la estructura pulmonar. ¿Se acuerdan que nosotros hablamos en las clases anteriores de la transición, de todos los pasos que tiene que transitar el bebé luego del nacimiento? Y uno de los pasos necesarios para la ventilación mecánica es la expansión alveolar. Aspectos fisiopatológicos del recién nacido prematuro en general hacen que los alvéolos y la estructura pulmonar hagan que el alvéolo tienda al colapso. Entonces, uno de los beneficios de la administración de CPAP es el reclutamiento alveolar, es mantener los alvéolos todos con una apertura óptima para poder
realizar intercambio gaseoso, ¿sí? Preservan también de esta forma la presencia o la existencia del surfactante, y también cuando lo administramos de forma exógena mantiene el surfactante endógeno, ¿sí? Mantiene el volumen pulmonar, evitando el colapso y disminuyendo las atelectasias, era esto que veníamos diciendo, ¿sí? Esperen que me voy a fijar que hay una pregunta. Ah, bueno. No, es alguien que dice que están juntas, que ahí está Romina con Vania y con Verónica Mora. Bien. Bueno, aumenta la capacidad residual funcional. ¿Se acuerdan que esto fue una de las cosas que hablamos en la clase anterior? De las distintos espacios de volúmenes que tiene el pulmón. Por lo tanto, el CPAP aumenta la capacidad residual funcional, disminuye la compliance pulmonar. Estas cosas también las hablamos la clase anterior, por eso estaba bueno que tuvieran la clase anterior fresca para volver a tener presente estos conceptos, ¿sí? Y mejora la frecuencia respiratoria, todo relacionado con lo previo, ¿no? El reclutamiento alveolar y el mantenimiento de una presión continua y estable en la vía aérea, ¿sí? Estabiliza la pared torácica, disminuye las resistencias de la vía aérea, lo que genera menor necesidad de utilización de la musculatura accesoria. ¿Se acuerdan que en la clase anterior hablamos de la estructura torácica de los prematuros que generaban una cierta labilidad en la ventilación? Por lo tanto, el aumento de la presión continua en la vía aérea también colabora con la estructura ventilatoria, apoyando a la ventilación y disminuyendo la necesidad de trabajo respiratorio, ¿sí? Y también disminuye el consumo de oxígeno en los tejidos por la disminución del trabajo respiratorio que puede llegar a promover, ¿sí? Entonces, ¿en qué circunstancias está indicado la utilización de CPAP? Cuando tenemos una disminución de la capacidad residual funcional, cuando tenemos una disminución del volumen pulmonar, que es el responsable de realizar intercambio gaseoso. Esto en general está asociado a algunas patologías como el síndrome de distrés respiratorio, que antes se definía como enfermedad membranaria hialina, la dificultad respiratoria relacionado con el edema pulmonar, que tiene mucho que ver con la dificultad para transicionar en los recién nacidos, el edema pulmonar, la atelectasia y el ductus arterioso persistente con shunt de izquierda a derecha. No vamos a entrar mucho en eso porque si no se van a atormentar un poco, pero todas las patologías que generen, por ejemplo, edema pulmonar y dificultad de la expansión alveolar y el reclutamiento alveolar. Entonces, en esas patologías está recomendada. Algunas dificultades que están relacionadas con el cierre de la vía aérea de forma espontánea o no, como puede ser la apnea. La apnea está recomendada la utilización de CPAP, la displasia broncopulmonar y algunas patologías infecciosas como la bronquiolitis, y también en otras indicaciones como soporte ventilatorio post-extubación relacionado a algún procedimiento quirúrgico, no todos, pero algunos permite cierta estabilidad. Algunos recién nacidos que tienen cardiopatías congénitas y que tienen hiperflujo pulmonar, como por ejemplo el ductus, está sugerido el uso de CPAP. En los bebés que tienen por alguna circunstancia parálisis diafragmática, que puede ser a consecuencia de algún procedimiento quirúrgico, y los pacientes que tienen laringomalacia o traqueomalacia. Pueden haber otros pacientes con otras circunstancias, pero en general estas son las condiciones por las cuales nosotros habitualmente ponemos presión positiva continua en la vía aérea, ¿sí? También al estar administrando una presión existen ciertas contraindicaciones o ciertos pacientes en los cuales nosotros no podemos utilizar CPAP por la presión que genera intraabdominal. Por ejemplo, los niños con hernia diafragmática congénita no utilizamos CPAP porque genera aumento del... como funciona a través de un flujo continuo, administra un flujo a la vía aérea y otra parte que puede ir a la vía digestiva, y eso genera complicaciones en el tubo digestivo, que distiende y puede complicar la enfermedad.
los bebés con hernia diafragmática, dependiendo de la gravedad, requieren una ventilación mecánica de forma electiva, es decir, nacen y hay que ventilarlos. No todos, pero según la gravedad de la enfermedad. Los niños que tienen neumotórax tampoco está recomendado el uso de CPAP inicialmente, digamos. Los niños que están en sedación profunda, porque una de las características o de las condiciones del CPAP es que el bebé tenga una respiración espontánea, es decir, que respire de forma espontáneamente. Las enterocolitis necrotizantes, también por algo similar relacionado con la distensión del tubo digestivo, patologías de la pared abdominal como el onfalocele y la gastrosquisis por la misma causa. Administramos presión a través de un flujo continuo y eso va a generar distensión del sistema digestivo por deglución o pasaje del aire al sistema digestivo, que no va a promover la estabilidad en estas patologías. También, dependiendo de la gravedad, sobre todo la gastrosquisis, es una patología que puede llegar a requerir ventilación mecánica de forma electiva, no a todas, pero según la gravedad o según el tratamiento que se le vaya a suministrar a esa patología. Fístula traqueoesofágica con o sin atresia de esófago, también las mismas circunstancias, requieren muchas veces ventilación de forma electiva. Fisura palatina o alteraciones que tengan que ver con la estructura bucal y del paladar de los recién nacidos, atresia o obstrucción intestinal, intervenciones quirúrgicas del tracto gastrointestinal, obstrucciones de la vía aérea superiores, por ejemplo, atresia de Coana, si nosotros estamos suministrando una presión que pretendemos que le llegue a la vía aérea a través de la nariz y tiene una obstrucción, esa presión no va a poder llegar ni ser eficiente. Acidosis respiratoria intratable, es decir, los bebés que ya no mejoran con ciertos parámetros ventilatorios, hay que pasar a otra modalidad ventilatoria. Inestabilidad por insuficiencia respiratoria, por inestabilidad hemodinámica o por alteraciones cardiovasculares. No está sugerida su utilización o su utilización de forma electiva, y obviamente recién nacidos con patologías incompatibles con la vida. ¿Cómo vamos a iniciar el CPAP en estos pacientes? Bueno, hay algunas características generales, seguramente la mayoría de los que trabajan en CTI ya las tengan muy presentes, pero el CPAP va a utilizar un dispositivo para el suministro de esa presión y ese flujo. Nosotros en la mayoría de los centros de este país utilizamos un ventilador mecánico para el suministro de la presión positiva en la vía aérea. Existen otros métodos que no utilizan ventilación mecánica, que es lo que se utilizan en algunos otros países. Por ejemplo, en Argentina utilizan una modalidad que se llama CPAP burbuja, que solamente se conecta a la mezcla de aire y oxígeno y a través de un dispositivo que se introduce más o menos en un receptáculo de agua, administra la presión que nosotros queremos, pero en realidad en nuestro país siempre lo suministramos a través de un ventilador mecánico. Les hago esta salvedad porque puede ser que lean en algún lugar CPAP burbuja o CPAP en otras características que no son las mismas que nosotros tendemos a utilizar en nuestros servicios, ¿sí? Va a utilizar un flujo de gas que va a estar proporcionado por una mezcla de aire y oxígeno, que utiliza flujos en el entorno, en el promedio de 8, entre 5 y 10 litros por minuto. Habitualmente los CPAP, los ventiladores vienen como preprogramados cuando les ponemos CPAP, y en general utilizan un flujo de 8, pero tengan en cuenta que a diferencia de otras modalidades ventilatorias, el flujo no es 100% dependiente de la presión. Nosotros podemos poner flujo de 5 y PIP de 6 o de 7, que el ventilador lo va a seguir suministrando. Tengan en cuenta que no es flujo dependiente, o sea, sí depende de un flujo, pero no es proporcionalmente al flujo que nosotros le estamos suministrando. Utiliza una presión positiva continua en la vía aérea, igual, con el mismo concepto. Utilizamos en general un promedio entre 5 y 6 de PIP, y el rango puede ser entre 4 y 7, debiendo modificarse de forma
como bastante, evaluando al paciente de forma bastante continua, y evaluando su situación clínica y radiológica y su paraclínica para ver si esa presión que nosotros le estamos suministrando es la adecuada. Una salvedad, para seguir hablando de este tema, y es que la palabra PIP, que se escribe con una P, una E, otra E y una P, que es PIP, que es una sigla también en inglés, lo que significa es presión positiva continua al final de la expiración. Es decir, qué presión queda en la vía aérea luego de que ese paciente expira, ¿sí? Entonces, la presión positiva continua es la que nosotros suministramos en estas modalidades ventilatorias. La PIP es la que suministramos en esta modalidad ventilatoria, ¿sí? Y la FIO2 va a depender de los requerimientos tanto del monitor de saturometría como de la presión parcial de oxígeno que nos otorgue la paraclínica, ¿sí? Una cosa importante, que es una cosa que hay bastante controversia en nuestros servicios, es qué temperatura nosotros le ponemos a la caldera del ventilador que está suministrando CPAP. Hay muchos servicios que utilizan temperatura un poco más baja que 37 grados, la bibliografía habla de 37 grados, porque en realidad la temperatura de calefaccionamiento del sistema de CPAP está relacionada con el flujo que nosotros estamos manejando. Entonces, a flujos un poco más elevados, aproximadamente entre 8 y 10, requiere para su adecuada humidificación y calentamiento temperaturas en el torno a 37 grados. Por lo tanto, la bibliografía, incluso las recomendaciones de las empresas que venden las tubuladuras para los respiradores, recomiendan esta temperatura porque es la que administra humedad al 100% los gases inspiratorios. Lo digo porque en muchos lugares la temperatura, vieron que las calderas, que son estos dispositivos que están abajo de el ventilador, la caldera tiene dos botones, uno que indica ventilación a través de un tubo endotraqueal y otros que muestra como si fuera una máscara o ventilación no invasiva. Cuando lo ponemos en esa modalidad de ventilación no invasiva, nosotros le suministramos aproximadamente 34 grados de calentamiento y humidificación. Lo reitero y lo digo, que la bibliografía sugiere que cuando usamos flujos elevados, los mismos que usamos para la ventilación invasiva, es necesario que utilicemos temperaturas iguales que a la ventilación invasiva. Tengan en cuenta que el objetivo es humidificar y calentar los gases que llegan a la vía aérea del paciente. Si el bebé va a recepcionar una temperatura o un flujo muy elevado que su vía aérea no le va a permitir calentar y humidificar de forma natural, que es aproximadamente entre 1 y 2 litros por minuto, necesitamos suministrarle una temperatura adecuada, ¿sí? Entonces, el CPAP también necesita para su funcionamiento una interfase. Las interfaces son variables en el mercado, hay muchas, hay algunos servicios, ahora creo que la que viene ahí, interfaces, no lo recuerdo. A ver, déjenme ver un segundito, porque yo creo que tengo... Denme un segundo. Yo les había arreglado una presentación que tenía... más... está acá. Que tenía más imágenes, que ya se las voy a poner. Bueno, están viendo mi pantalla, ¿no? ¿O no? No, no se ve tu pantalla ahora. Que la dejé de compartir. Bien. Porque yo había armado una presentación diferente, pero bueno, vamos a seguir con esto. Y se ve que cuando la abrí la otra. Cuando la abrí la otra que le faltaba algunas partes. Bueno, miren que esto va en modalidad abierta. Eso.
Bueno, esto estábamos, ya lo hablamos. Esto era lo que ya veníamos hablando de la temperatura que yo les venía diciendo. Y estos son las interfaces que, que nosotros, para colocar un CPAP, nosotros necesitamos, como les venía diciendo en la presentación anterior, el flujo de gas, que es este que veníamos hablando, una presión indicada para suministrar la PIP que nosotros queremos, que eso se controla a través del monitor del respirador, la FIO2 que se va a ajustar a las necesidades, y la temperatura y la humidificación. El bebé también va a necesitar una interfase que en el sistema, que como les venía diciendo, en el mercado hay muchas, hay servicios que usan algunas, hay servicios que usan otras. Por ejemplo, tenemos esta interfaz, que es la interfaz que le decimos nasofaringia, que es como si fuera un catéter nasal más prolongado, que llega a la vía aérea, a la faringe casi, y suministra presión. Personalmente tengo una guerra interna, personal, cuerpo a cuerpo con este dispositivo, porque es un dispositivo que fino, digamos, que genera mucha resistencia al pasaje de flujo de la vía aérea, por lo tanto, la presión efectiva que le va a llegar al paciente puede no ser la que nosotros le estamos suministrando, hace que toda esta primera parte de la vía aérea genere mucha irritación si ustedes están habituados a utilizar esta interfaz. Los bebés tienen muchísimas secreciones, de hecho las cánulas se obstruyen mucho con secreciones y es algo que hay que estar como permanentemente aspirando al paciente, con lo que ello implica a los bebés prematuros. Por lo tanto, muchas veces estas cánulas se obstruyen en la vía distal y el bebé empieza a desaturar o hace apneas. Y genera bastante irritación de la vía aérea que promueve mucho la hipersecreción. Por lo tanto, estos dispositivos también generan mucha secreción de la vía aérea, muchos mocos en la vía aérea, mucho más que el resto de los dispositivos que utilizamos para administrar CPAP. Entonces, realmente no es el dispositivo que mejor suministra CPAP o mejores condiciones de le da al paciente. La realidad es que en muchos servicios es el dispositivo de elección, o es el dispositivo que hay, o es el dispositivo que todo el equipo está acostumbrado y habituado a utilizar, pero tenemos que tener presente que tiene otras complicaciones en su utilización. Esta es otra cánula que no sé si en algún servicio alguno la vio, que es una cánula que le decimos cánula de One, y ahora no me acuerdo el nombre del laboratorio, pero es una cánula que también suministra muy buenas presiones, es una cánula corta, pero tiene bastantes complicaciones en su colocación y su manejo, porque genera muchas lesiones por presión en el sitio de colocación y requiere muchos cuidados de enfermería. Entonces es un dispositivo que genera algunas complicaciones en los bebés. Este dispositivo se utiliza mucho en otros países de la región, es el dispositivo de elección, tiene muy buen manejo y en general utilizan este dispositivo. Este dispositivo también permite administrar CPAP y se llama cánula de RAM, RAM, seguramente también lo pueden conocer. Es un muy buen dispositivo. No hay tanta evidencia que nos diga exactamente, o sea, exactamente que la RAM no pierde un poco de presión, no está muy claro cuánta presión pierde el dispositivo, porque una de las condiciones es que la RAM no ocupe el total de la fosa nasal, por lo tanto hay una parte que se pierde por la vía aérea. Ahí Paula me pone que la cánula de RAM es la que ahora se usa en el servicio. A mi criterio es una cánula muy noble, muy fácil de utilizar, muy gentil para el paciente, disminuye mucho las complicaciones de la hipersecreción nasal que genera la nasofaringia y disminuye mucho las dificultades que genera el CPAP de One, que genera muchas complicaciones en la
en la colocación, por lo tanto vendría a ser como una mezcla entre estos dos dispositivos que realmente es muy eficiente. Lo que no es tan eficiente cuando nosotros necesitamos suministrar como una presión muy segura y es un bebé que desde el punto de vista respiratorio está muy lábil, como puede ser un prematuro severo. Pero la verdad que es una cánula muy eficiente. A veces lo que hacen es ponerle un poquito más de presión en el respirador para disminuir un poco la pérdida que genera el dispositivo en la nariz, ¿sí? Y este es el Como tú último. dices, disculpa que te corte, Soledad, es como tú dices, mira, nosotros en el servicio sí tenemos lo de la primera foto, el CPAP pantalón, tenemos 2 tamaños, número 6 y 8 French, que, bueno, que seleccionamos según el tamaño del paciente, y las cánulas RAM también, sí, ingresaron pocas muestras hace 2 años, pero ahora que el proveedor de que nos dio más, de que la pudimos adquirir, y tenemos de todos los tamaños. Y lo que aconsejamos ahí va para la selección de la cánula RAM es que ocupen más del 50% de la nariz para evitar eso, lo que tú estabas hablando, para evitar tener pérdidas de presión. Exactamente, vieron que hay esto, que es lo que les muestro acá, que les pone acá, que es una tablita que cuantifica el tamaño de la narina y se coloca para ver cuál es la cánula de elección. Esto como que dice Nora, a veces para un bebé que requiere mucha presión es preferible ponerle una cánula que quede un poquito más grande que una cánula como si fuera casi un catéter nasal muy chiquito y le quede, a veces incluso como que no les queda introducida del todo la vía aérea y se les sale mucho. Por lo tanto, la elección sí tiene que estar relacionada con un buen calibre de la cánula de RAP. Y el último dispositivo es el que yo más amo en la vida, en el mundo mundial, y es esto que se llama, que es un CPAP a través de una máscara nasal, que es un CPAP que es muy, muy, muy eficiente para administrar CPAP y para administrar buenas presiones en la vía aérea. Es un CPAP que está recomendado para todos los pacientes, obviamente, pero en los bebés muy pequeños, que tienen quizás una ventilación mecánica un poco más prolongada o son bebés muy pequeños. Realmente es un dispositivo muy eficiente, viene así como mascaritas con distintos tamaños y realmente desde mi experiencia hemos tenido muy buena evolución en su uso y cada vez utilizamos en bebés más pequeños este dispositivo y realmente si el bebé no tiene otra complicación que no sea su prematurez, funciona muy, muy, muy bien. Requiere algunos cuidados, sobre todo cuidados en relación al tabique nasal, porque esto se apoya sobre el tabique nasal y eso puede generar alguna lesión, por lo tanto requiere, sobre todo en esta zona, en la zona de arriba de la nariz, cuidados muy específicos para evitar que se genere lesión, ¿sí? Entonces, estos son los dispositivos que en general nosotros tenemos en el mercado para administrar CPAP. Nosotros sabes que tenemos eso, que le llamamos cara de chanchito, o por la narina de chanchito, Sí. y sabes que el problema que teníamos era que no se ajustaba el tema del gorrito. Entonces, con el tiempo, que la cabeza de nuestro paciente terminaba quedando como ovoide, tipo huevito, entonces era por la tensión del gorrito. Después otra cosa que nos pasó con estos es el deslizamiento, porque tiene que quedar bien fijado y entonces con el movimiento del paciente de que vivía fugando. Entonces era más la manipulación que nosotros hacíamos que el efecto de la chanchita, de la presión. Entonces a lo último, viste, estamos usando más, ya te digo, el CPAP o la RAM. Y esto ya no, es decir, por más que tengamos un ejemplar en el servicio, lo estamos usando re poco. Requiere un cierto entrenamiento del equipo de enfermería para su uso. Requiere, obviamente, a ver, estos dispositivos son diseñados para ser descartables. Se compra uno, se usa en el paciente y se descarta. Ese es el diseño del dispositivo. Lo que pasa es que nosotros empezamos a reutilizar el gorro, a reutilizar las banditas, a reutilizar no sé qué. Usamos la misma máscara para 10 pacientes. En esa reutilización de un dispositivo que su diseño es descartable y para un solo uso, el dispositivo empieza a generar
que no queda bien sujeto, que se mueve, que el gorro le queda un poco más apretado. Hay distintos tamaños de gorro según la necesidad del paciente. Sí requiere una curva de aprendizaje para su manejo, pero bueno, realmente es un dispositivo que sirve para bebés muy prematuros. Nosotros tuvimos un bebé muy, muy, muy prematuro, y realmente con 500, 400 gramos ya tenía este dispositivo, y realmente su estabilización de la vía aérea es muy eficiente. Pero bueno, realmente requiere muchos cuidados y evitar lesiones del tabique, y la fijación del dispositivo está sujeto al gorro con el que contemos, y que los velcros peguen adecuadamente. Realmente requiere unos cuidados especiales, pero es muy bueno para los pacientes más críticos, porque un bebé de 500 gramos con una estabilidad de la vía aérea, con un tórax muy lábil, con una tendencia a colapso, la cánula de RAM no se la podemos, o sea, se la ponemos, pero va a tender al colapso y no va a ser tan eficiente como un dispositivo de estas características. Bueno, hablábamos del respirador en sí, que va a requerir, ahora les voy a, capaz que después que de esta foto les voy a volver a la primera parte que yo les había arreglado en esta presentación, que es como las distintas partes del respirador, y una fuente o circuito de gas para administración de gas, humidificar y calentar. Entonces, antes de seguir con esto, vamos a ir a la parte inicial, que era lo que yo les había arreglado, y abrí otra presentación, muy amorosa ella, que es las forma en la cual nosotros utilizamos el respirador, ¿sí? Los componentes del respirador. Seguramente todos los que trabajan en un CTI ya tengan muy claro cómo se arma o se... a ver, ¿hay alguien de los participantes que no sepa armar un respirador, o no trabaja en el servicio? O, no sé, Nora, ¿vos creés que es bueno que dispongamos de unos minutos para ver cómo se arma el respirador y todas esas cosas? Sí, claro, sí. A ver, de que lo hacemos todo como si fuera conocimiento cero, ¿tá? Y los que ya saben, bueno, es un repaso. Perfecto. Bueno, entonces tenemos un respirador. Este respirador seguramente en la mayoría de los servicios tenemos, porque es un respirador bueno, bonito y barato, que es un Neumovent. El ventilador tiene distintas partes. Tenemos una primera parte que es el panel de programación, que es ahora está en modo como modo de espera, digamos, pero en el modo de programación es donde nosotros vamos a establecer el modo ventilatorio, todos los parámetros ventilatorios que nosotros requiere el paciente, y los distintos programas de ventilación mecánica. A su vez, en este panel de programación, nosotros vamos a obtener ciertos parámetros relacionados con cómo es la ventilación del paciente. Es decir, el monitor no solo me va a permitir programar la modalidad y las ventilaciones y las presiones que yo quiero, sino que también me va a dar información de cómo ese bebé está ventilando y los distintos volúmenes que mueve, y si tiene más ventilaciones espontáneas o menos ventilaciones espontáneas. Y además, en la parte más mecánica o de su ingeniería, tiene un sistema neumático, que es el sistema que permite el ingreso y la mezcla de aire y de oxígeno, el control de los flujos durante la inspiración y la expiración, y la administración de los volúmenes, ¿sí? Es decir, que tiene un sistema de ingeniería que permite su funcionamiento y su monitorización. Además, estos ventiladores tienen en su rama expiratoria sensores de flujo, que son muy importantes, sobre todo para la ventilación neonatal. Este ventilador, y seguramente el ventilador que ustedes nuevo que ustedes tienen en el servicio, y los ventiladores con mejores tecnologías, tienen sensores de flujos proximales, que significa que hay un dispositivo que se conecta al ventilador y que se va a poner lo más cerca del paciente posible. Eso significa que cuando tengo un sensor de flujo proximal, todo lo que el ventilador me esté dando de información respecto a los volúmenes y a la ventilación que genera, son muchos más fieles que si yo estoy midiendo a través de un dispositivo distal. Imagínense, yo tengo un bebé neonatal, este es el pulmón del bebé,
y la respiración del paciente y la expiración y todos los volúmenes que mueven tienen que recorrer todo este camino de rama expiratoria, ahora lo vamos a ver, y el respirador recién en este sector distal sensa, mide y determina cosas relacionadas con un bebé que pesa 500 gramos. Bueno, no. Todo lo que este respirador en el sector más distal me esté dando de información va a ser muy poco fiel a lo que el bebé le esté pasando. Por lo tanto, está recomendado que todos los bebés prematuros utilicen un sensor de flujo proximal, es decir, lo más cerca al bebé para que la información y la sincronía entre el respirador y el bebé sea la situación más fiel posible, ¿sí? Entonces, teníamos el monitor y los parámetros neumáticos del paciente, el sistema neumático del paciente, un sensor de flujo en la rama expiratoria del paciente, una caldera y un sistema de humidificación, que ya lo hablamos un poquito, el circuito del paciente, y ahora vamos a ver un poquito cómo se arma el circuito del paciente, y el suministro de aire y de gas, perdón, de aire y de oxígeno que va a estar disponible en la parte posterior del respirador, y un sistema eléctrico. Una de las condiciones muy importantes que requieren todos los respiradores es que estén enchufados, conectados a la energía 24 horas, sin importar si el paciente está conectado al ventilador o no. ¿Por qué? Porque eso le permite a la batería del respirador estar de forma permanente con una batería adecuada. Cosa de que si tenemos, por ejemplo, una caída de energía en el servicio, el respirador puede seguir funcionando sin ninguna dificultad. Es algo que hace unos años no teníamos. Se cortaba la luz en un servicio y nos quedábamos sin ventilador y teníamos que salir todos corriendo a ventilar manualmente un paciente, ¿sí? Entonces, este es un videíto bastante cortito, que lo voy a poner en silencio porque así yo les voy a ir explicando de cómo armamos un respirador, ¿sí? Tenemos una rama inspiratoria, que es la que lleva el oxígeno al paciente, y una rama expiratoria, que es la que recibe al paciente. Obviamente es una técnica que va a la vía aérea y nosotros utilizamos guantes estériles para su colocación. Siempre lo primero que hacemos es colocar la caldereta en la caldera eléctrica del paciente y conectamos la caldereta a una fuente de agua que calienta o humidifica, de suero que calienta o humidifica. Vamos a tener dos ramas, una rama inspiratoria, que es la que va a llevar el aire humidificado y calentado al paciente, es decir, va a ir desde la caldera al paciente. Previo a ello, bueno, ahí lo conectó al revés. Esta es la rama expiratoria, es decir, es la rama que egresa el paciente. Ahí cuando él lo conecte lo voy a parar, así les vuelvo a explicar esta parte. Bien, el respirador tiene todos los respiradores, absolutamente todos los respiradores de todos los modelos del mundo mundial tienen la misma forma de funcionar. Puede ser que estén en diferentes lugares, señalizados de forma diferente, pero todos los respiradores funcionan de la misma manera. Tenemos una rama inspiratoria, que es la que lleva la mezcla de gases hacia el paciente, lleva el aire y el oxígeno y las presiones que nosotros programamos hacia el paciente, y una rama expiratoria, que es la que recibe la exhalación del paciente, ¿sí? Como nosotros vamos a administrar presiones y flujos más elevados que los fisiológicos, necesitamos que esa mezcla, como lo venimos diciendo, se humidifique y se caliente previo a ir al paciente. Por lo tanto, de la rama inspiratoria, es decir, de la que lleva los flujos, va a ir a un primer paso, que es la caldereta, para que se caliente y humidifique. Obviamente, si nosotros vamos a conectar a la caldereta, lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a armar un respirador es ponerla para poder conectar este primer tramo, que es el tramo corto, ¿sí? Luego de que conectamos esta rama inspiratoria a la caldereta, va a salir desde la caldereta ya caliente y humidificado un gas hacia la rama inspiratoria, que es esta que vemos acá. Que la rama inspiratoria es la que
por dentro, acá se ve un poquito, tiene unos cables que van a ser los que van a regular la temperatura del gas, o medir la temperatura del gas que nosotros estamos suministrándole al paciente. Luego de que la mezcla llegó hacia el paciente e ingresó a la vía aérea, va a salir de la vía aérea del paciente y va a volver al respirador a través de este dispositivo. Una aclaración es que los ventiladores mecánicos siempre sugieren que se coloque un filtro bacteriológico en la rama expiratoria. Ese es obligatorio. Algunos lugares conectan también en la rama inspiratoria. Ese no es obligatorio. Sí es obligatorio que en la rama expiratoria se conecte un filtro para que las bacterias y lo expirado del paciente no contamine, digamos, el sistema neumático del ventilador. ¿Tá? Entonces, conectamos la rama inspiratoria, va el paciente y vuelve al respirador. Este es un sensor de flujo que tiene este respirador que están mostrando, que se conecta atrás, los Neumovent se conecta adelante, cada respirador tiene su sector donde se conecta el sensor de flujo proximal. Hay que tener en cuenta que también hay que habilitarlo, es decir, decirle al respirador que yo le estoy conectando un sensor de flujo. El sensor de flujo se conecta en la parte más distal en la parte previo a conectar al paciente al respirador. Y en esta última parte va a conectar los sensores de la caldera a el sistema, a las mangueras que van al respirador. También es muy simple porque cada cosa ingresa en un solo lugar y están emparejadas con los colores. Estas calderas son iguales a las que hay acá y usamos nosotros. El sector azul tiene un sector de medición de la temperatura más proximal y uno más, o digámosle, más distal al paciente y uno más proximal al paciente, ¿sí? Y ahí queda el dispositivo. Si nosotros fuéramos a ponerle el sensor de flujo, tendríamos que ponerlo bien próximo al paciente, ¿sí? Prender la caldera, vieron que era lo que yo les decía, la caldera automáticamente se prende y está puesto en la modalidad invasiva, y esta es la otra modalidad no invasiva, que es la que veníamos hablando hace un ratito. ¿Tá? Si se quiere cambiar la modalidad invasiva, se aprieta solamente el botón y queda en el otro modo, ¿sí? Bien. Soledad, que también tienes otra función en el video ahora cuando tú mostraste, ¿Sí? si mantienes apretado el botón del encendido, vas a ver que te vigila la luz con la que sale la temperatura de la caldera. Y si esperas con unos segunditos, de que también te marca la temperatura distal. Exactamente, Entonces, te marca las dos temperaturas. En el sensor más proximal, digamos que acá está puesto acá, y en el sensor más distal que está puesto acá. Exacto, ¿sí? Entonces si lo mantienes apretado, de que te marca las dos temperaturas. Exacto. Lo que tenemos que fijarnos siempre, viste, que la temperatura distal del paciente que no vaya a superar los 40 grados. Exactamente, porque puede generar una lesión en la vía aérea. En general, eso está muy relacionado con que la caldera no tenga suficiente cantidad de agua en el dispositivo que haga que la mezcla se recaliente y no tenga la adecuada cantidad de gases, de agua, digamos, de suero. Si colocáramos el sensor de flujo en el Neumovent, el sensor de flujo está acá, bien al lado del sensor de flujo distal, y se conecta en la sector bien proximal previo al paciente, digamos. Entonces, en resumen, para ver los pasos de los que armamos un respirador, primero vamos a traer el respirador y lo vamos a conectar a una fuente de energía, es decir, lo vamos a enchufar, vamos a conectar ambas ramas o ambas mangueras al sistema de oxígeno y aire central. Vamos a primero desarmar, obviamente vamos a ponernos guantes estériles y vamos a colocar la caldera en primer medida, luego vamos a colocar la rama inspiratoria corta, y luego la rama inspiratoria larga, que en este caso está marcada con azul, y finalmente vamos a conectar la rama expiratoria hacia el paciente, ¿sí? Si vamos a utilizar un sensor de flujo, colocamos en ese momento el sensor de flujo hacia el paciente, y por último los cables de
de temperatura de la caldera, es lo último que nosotros colocamos. Encendemos el respirador, hacemos el seteo o el chequeo del dispositivo y la programación del dispositivo. Bueno. Disculpa, tengo otra pregunta, Soledad. Capaz que estoy preguntona. Dale. ¿Viste cuando armamos el respirador? Tú acabas de decir con guantes estériles. Sí. En el servicio esto lo tenemos que actualizar bastante. Sí. Pero estaríamos hablando de guantes estériles, en gorro, realidad, tapaboca, porque no tendrías por qué tener sobre tú. A ver, decime. Te voy a decir una cosa controversial para que caigas acá desmayada. Una de las condiciones para que las tubuladuras de ventilación sean estériles es que tengan doble cobertura o doble envoltorio en su dispositivo. Las tubuladuras que nosotros tenemos en nuestro servicio en el país, que son las que usamos casi todos, que son estas azules, no vienen con una envoltura doble de esterilidad mantenida. Es decir, que la esterilidad de las tubuladuras es, de hecho el paquete no dice adentro, no dice, a ver si puedo, bueno, ahora después les busco el paquete. El paquete no dice que el dispositivo por dentro, o sea, que las tubuladuras y que las mangueras estén 100%, que estén estériles. Entonces, sí, utilizamos una técnica aséptica para el armado del dispositivo de la vía aérea. Pero no es un armado que requiere que nosotros nos vistamos, que nos pongamos todo, o sea, túnica y todas esas cosas, no es necesario. O sea, respetamos unas normas de asepsia para evitar contaminación del sistema, pero no es necesario que nos pongamos sobre túnica, gorro, guantes, o sea, guantes sí, pero sobre túnica, todas esas dispositivos, igual como lo hemos venido hablando estos días. Si el servicio y el comité de infección pauta determinadas cosas en relación a cómo se arma este sistema, bueno, respetaremos las normas del servicio, pero en realidad para armado del dispositivo no hay un requerimiento ni una sugerencia de esterilidad como cuando vamos a hacer algún otro procedimiento. De la misma manera viste que nos aconseja, y esa consideración del servicio es el tema de la sobretúnica. Sí usar gorro, tapaboca y guantes estériles. Bueno, ahora usamos tapaboca para todos, ¿no? Pero sí, bueno, lo que les digo es esto, no hay una sugerencia de armado ni recomendación de bibliografía que diga que nos tenemos que vestir estériles para armar un dispositivo de ventilación. De hecho, por ejemplo, si ustedes ven, si ustedes tienen en el servicio, por ejemplo, no sé si ustedes mandan a esterilizar los cables de ventilación. Los cables nosotros los conectamos a la vía, al dispositivo y no están estériles. Sería ¿Me estás diciendo del sensor de flujo o los sensores de temperatura de la caldera? De temperatura de la caldera. No. Bueno, porque o sea, con el criterio de esterilidad nosotros estamos pinchando la vía aérea e introduciendo un dispositivo que no está estéril. Digo, para que se desestigmatice esta necesidad de o sea, hay que cuidar mucho la vía aérea, hay que cuidar el manejo de la vía aérea, pero en el manejo de la vía aérea tenemos que ser muchos más estrictos en el manejo continuo o en el manejo permanente de la vía aérea que en cómo nosotros armamos los dispositivos, que sí requieren cuidados, pero no es la fuente de contaminación de la vía, de una infección asociada a la ventilación mecánica, el armado del respirador. Eso es lo que quiero decir. Ojo que mira que nosotros lo que tenemos de portacaldera en los respiradores son los portacalderas convencionales, o sea, es el 250 y el 320 creo que es. Recién ahora que nos aprobaron de electrónica médica para cambiarlo por los digitales. Y en cambio, los digitales sí, creo que es el 890, lo tenemos en los OAF. Claro. No está, viste que no está en uso en los respiradores. Por eso, por una fundamentación de seguridad del paciente y todo, que me lo aprobaron recién para este año. Comprarme Bien. Eso, lo de los portacalderas con los conectores. Bien. De manejarnos en forma digital, en forma automática. Otra de las... Usando los manuales. Claro. Los de la rosquita o el de los botones. O sea, este sistema te permite suministrar
una temperatura estable, continua, y saber cuál temperatura es. En los otros dispositivos, pues le pones 1, 2, 3, y bueno, más o menos tiene 37 grados el 3, más o menos tiene... Claro. Es como un estimativo que no es tan fiel como estos dispositivos. Exacto. Sería lo sugerido es que en los bebés más prematuros utilizáramos un sistema más fiel, y en los niños un poco más grandes un sistema que pueda ser un poco más variable, porque en realidad el bebé prematuro es muy lábil a la temperatura, a la termorregulación, que es lo que veníamos hablando en estos días anteriores. Creo que ahora les puse cuál es la evidencia en relación a las tubuladoras, pero no me acuerdo. A ver atrás. Sí. Bueno, en esto estábamos. Entonces, algunos aspectos a tener en cuenta. Sepamos que para nosotros es un cuidado muy cotidiano la utilización de un CPAP, pero que para la familia no, y que ver a su hijo con un dispositivo, sea cual sea, a través de la nariz, representa gravedad y representa un montón de cosas. Por lo tanto es importante siempre dar información a la familia en relación a cómo está funcionando, qué es el dispositivo que tienen, en palabras simples, explicarle qué es lo que está pasando con su hijo, a la familia. Siempre que nosotros vayamos a tener un paciente con requerimientos o probables requerimientos de CPAP, contar siempre con todo el equipo y el material, para no estar después en la necesidad corriendo de un lado para el otro como locos, que nos falta esto, que nos falta aquello, que tenemos lo otro, que ay no, que el conector, que la pincita, que bueno, tratar de tener sistematizado dónde tenemos el material y cómo lo utilizamos, y cuáles son los insumos que necesita el suministro de CPAP, chequear los equipos de forma rutinaria, y chequearlos, y siempre esto de que el respirador esté enchufado, que esté en condiciones adecuadas. Cuando nosotros dejamos de utilizar un ventilador, dejarlo en las condiciones adecuadas, siempre una higiene adecuada del dispositivo luego de terminar de utilizarlo. Contar con los dispositivos que estén disponibles para que nosotros, ni bien los necesitamos, estén en condiciones de ser utilizadas. En relación a los parámetros del dispositivo, es importante que sepan que los parámetros siempre los coloca el médico, con la salvedad que nosotros siempre podemos manejar la FiO2 según los requerimientos de cada uno de los niños. Valorar la permeabilidad de la vía aérea, y es esto que hablábamos, hay dispositivos que promueven más secreciones que otros, y que es necesario que estemos chequeando la permeabilidad de la vía aérea, siempre teniendo en cuenta que la aspiración de secreciones no es un procedimiento de rutina, ni es un procedimiento inocuo para los pacientes. Por lo tanto, hay que ser muy cuidadoso con las presiones. Cuando hablemos de las presiones de aspiración, hay que manejar presiones estables, hay que manejar presiones entre 60 y 80 milímetros de agua de aspiración. No tenemos que aspirar y sacarle la nariz, la sangre, toda la vía aérea. Hay que tener presente que tenemos que aspirar nasofaringe, no tenemos que meter 45 centímetros de sonda dentro del paciente, y ser un poco menos apasionados de la aspiración. Sería un buen concepto, porque nos encanta sacar mocos, y cuanto más mejor, y cuanto más ruido mejor, y cuanto más moco más lindo. Entonces, sobre todo los prematuros, tratar de ser un poquito menos apasionados con la aspiración de secreciones. Bueno, posicionamos al recién nacido siempre, previo a la colocación, en decúbito dorsal, para que sea posible colocar el dispositivo, pero también, y eso es algo que ya lo hablamos en otras oportunidades, tengan en cuenta que el decúbito ventral es el decúbito que estabiliza mejor el tórax del paciente y permite la ventilación mejor. Por lo tanto es una posición que en general los bebés toleran mejor, pasan mejor, y requieren menores parámetros, sobre todo de FiO2. Es una posición a la cual tenemos que utilizar con mucha más frecuencia que la del decúbito dorsal. No deberíamos poner a los bebés prematuros en decúbito dorsal, es el decúbito menos sugerido o menos recomendado, ¿sí? Como hablamos, según el dispositivo también es muy importante los cuidados de la piel y evitar las lesiones. Creo que acá hay alguna fotito.
Evitar las lesiones puede ser un chanchito como está puesto acá, que abarque la nariz y el bigote, o como ustedes utilicen en el servicio. No hay un protocolo ni una necesidad específica, sí tiene que haber un dispositivo que evite la lesión, o trate de evitar la lesión del sector. Al suministrar flujo continuo a la vía aérea, que promueve la presión o que genera la presión, va a ser necesario siempre que coloquemos una sonda gástrica para degravitar el estómago. Ojo con esto de ser fanáticos de la aspiración del tubo digestivo, porque sacamos aire, pero también sacamos alimento, y ya muchos tendrán claro que la aspiración para chequear el residual gástrico es una práctica que ya está desestimada, y solamente se chequea el residual gástrico cuando hay clínica de intolerancia, ¿sí? Distensión abdominal, vómitos, no una rutina continua de la vía aérea, de la aspiración de secreciones. Y otra de las recomendaciones es que se recomienda utilizar chupete siempre que el chupete sea de condiciones adecuadas, chiquito para el bebé, para evitar que a través de la boca se pierda presión, ¿sí? El bebé abre la boca, el flujo que está ingresando por la vía nasal, mucho se pierde por la boca. Por lo tanto, está sugerido, siempre que contemos con un chupete adecuado para el bebé, colocárselo, que eso también promueve además el neurodesarrollo y la estabilidad del paciente, la disminución del estrés y del dolor a través de la succión no nutritiva, ¿sí? Algunos cuidados de enfermería tienen que ver con que estos bebés tienen que estar monitorizados de forma continua, y la monitorización de forma continua es multiparamétrica, no es saturometría de pulso. Deberíamos en todos los bebés críticos tener monitorización multiparamétrica. La utilización de solamente saturómetro como monitor en los pacientes es una práctica un poco insegura y que no nos permite una valoración integral de los signos vitales del paciente. Por lo tanto, tendría que tener monitorización multiparamétrica. Valorar el estado de conciencia, la reactividad, el sistema cardiovascular, el sistema hemodinámico y el gastrointestinal. ¿Por qué? Porque al administrar presión continua, ya lo habíamos hablado un poquito, administramos presión positiva continua en la vía aérea del paciente, esa presión positiva continua también ese flujo que es el que suministra, que genera la presión, puede ir a la vía digestiva a través de la deglución, y eso puede generar intolerancia, distensión abdominal, puede generar ciertas complicaciones. Del punto de vista hemodinámico, nosotros estamos suministrando una presión intratorácica mayor a la fisiológica del paciente. Y eso en ciertas condiciones o en ciertos estados puede generar algunas alteraciones hemodinámicas en la cantidad de sangre que retorna al sistema circulatorio. Por lo tanto, es muy importante que valoremos el estado hemodinámico del paciente, que está relacionado con la frecuencia cardíaca, con la perfusión de los pacientes, el relleno capilar, los pulsos, la coloración. Son todos elementos que nos van a aportar a ver cómo ese bebé está del punto de vista de la distribución de la sangre en el cuerpo. Obviamente, el bebé que esté en CPAP vamos a tener que valorar alteraciones relacionadas con la ventilación, presencia de apneas, pausas respiratorias, obstrucción de la vía aérea, todo lo que tiene que ver con la ventilación del paciente. Valoración del ritmo diurético, balance hídrico y peso diario. Esta va a estar relacionado un poco con su prematurez, con el suministro de la presión, con, valorar cómo el estado clínico del paciente, y nos va a dar una información en relación también a cómo ese sistema respiratorio, esa ventilación, está colaborando con el paciente. Vamos a elegir, acá dice elegir gorro y pieza nasal adecuada. Diríamos mejor elegir dispositivo o el dispositivo más adecuado según los requerimientos de ese bebé, ¿sí? En relación a también evaluar los puntos de apoyo, rotar puntos de apoyo, o incluso a veces se puede rotar el dispositivo de uno al otro según si tenemos alguna dificultad con el dispositivo que estamos utilizando. Evitar
sujeciones muy fuertes o evaluar, por ejemplo, las lesiones por presión o por decúbito que puedan generar los dispositivos sobre la cara del paciente. Obviamente necrosis o alguna lesión muy importante en la nariz o en el tabique son cuestiones complicadas y hay que tenerlas bastante en cuenta. Y bueno, una de las cosas es que estos sistemas de ventilación pueden generar presencia de agua en la vía, en las tubuladuras del paciente, que está relacionado un poco con la diferencia de temperatura que hay entre las tubuladuras y el medio y el entorno, y eso genera condensación de agua en las tubuladuras. Y bueno, hay que tener en cuenta que hay que tener precaución también cuando vaciamos estas tubuladuras. Existen algunas complicaciones con el uso de este dispositivo, que pueden ser del sistema respiratorio, del sistema renal, del sistema digestivo y hemodinámico. Un poco hablamos de esto, sobre todo lo dijimos recién con el sistema digestivo o el hemodinámico, y también lo hablamos al principio con el sistema respiratorio, sobre distensión pulmonar. Existe un riesgo de neumotórax, sobre todo cuando estamos suministrando presiones elevadas en los bebés muy pequeños. Puede generar presencia o aumento del espacio muerto porque los dispositivos sean muy largos, o sea, no sean los adecuados para el paciente, y haya espacio donde no se realiza ningún intercambio gaseoso. Eso nos pasa mucho en la ventilación mecánica con los tubos endotraqueales en los bebés muy prematuros, que son muy largos para su vía aérea, y ahí nos queda todo un espacio donde no se hace ningún intercambio gaseoso, y eso genera depósito de CO2, generando hipercapnia y algunas complicaciones. Bueno, reducción del flujo pulmonar, lo cual favorece el aumento de la CO2. Bueno, alteraciones que tengan que ver con la oxigenación, podemos presentar episodios de hipoxia o hiperoxia porque no estemos revisando adecuadamente los parámetros ventilatorios. A veces cada vez más se intenta no ventilar a los pacientes, por eso a veces somos demasiado condescendientes con la ventilación no invasiva, por esto de tratar de no ventilar a los bebés prematuros o a los bebés en general, y a veces, bueno, esto es una delgada línea que puede generar alguna complicación. Y bueno, esto que decíamos de aumento de las secreciones de la vía aérea alta, que está relacionado con una humidificación inadecuada, la temperatura inadecuada de la vía aérea, pero también con los dispositivos que estemos utilizando. A nivel renal se puede generar disminución del flujo renal y de la diuresis, y esto está muy vinculado con la hemodinamia. Cuando la presión intratorácica es muy alta, genera alteración en los retornos de flujo y en la perfusión que se genera en el cuerpo, porque la distensión y la presión aumentada en la caja torácica comprime ciertos vasos intratorácicos y puede alterar la perfusión. En consecuencia va a generar la alteración en la perfusión renal, disminuyendo la diuresis directamente. Por eso un muy buen indicador de la hemodinamia es la diuresis, de la adecuada perfusión y de los órganos es la diuresis. Esto que hablábamos también, disminución del flujo mesentérico, del flujo digestivo, también por la presión muy elevada o no adecuada, distensión abdominal, porque está relacionada con la deglución también del aire, y alguna lesión en la perforación gástrica que está combinada con esto de la alteración en la perfusión y la distensión digestiva. Y en lo hemodinámico también fue lo que hablamos recién, puede disminuir el gasto cardíaco por disminución del retorno venoso que vuelve al corazón con mucha dificultad por el aumento de la presión intratorácica. En el neurodesarrollo, bueno, son bebés que están mucho tiempo con este dispositivo. Por lo tanto, requieren muchos procedimientos invasivos de aspiración, de colocar, de mover, de ajustar. Y bueno, eso hay que tratar de compensarlo desde el punto de vista del neurodesarrollo. Ya hablamos un poco de neurodesarrollo, por lo tanto es importante que nosotros intentemos compensar las alteraciones o el desequilibrio que le genera al bebé la hipermanipulación.
La cánula de derrame es bastante noble para promover la succión, pero en esto de que hablábamos de que ponerle el chupete, promover la succión no nutritiva, colocar el calostro en boca siempre está sugerido para generar estímulos positivos en estos bebés, porque la presencia del CPAP va a retrasar algunos estímulos relacionados con la succión y puede retrasar la succión de glución, ¿sí? Y todo lo que ello conlleva, que representa la alimentación o la posible alimentación a través de succión cuando ese bebé se vaya a ir de alta, ¿sí? Bueno, y cuestiones que tienen que ver con el dispositivo y cómo lo utilizamos, cuestiones locales como el edema que se le genera a los ojos, sobre todo cuando estamos hablando de dispositivos más máscaras o la cánula de WAN, que genera algunos edemas, eritema, lesiones en el sector, necrosis del tabique, remodelamiento de cabeza, que era esto que decía Nora hace un ratito. Al final la cabeza le queda siempre como, bueno, un huevo. Esto también es parte de nuestros cuidados en la rotación de los decúbitos, no siempre En el tener desagüe. Y dejarle cerrar el baño. no siempre tener al bebé en la misma posición, y bueno, podemos tener también cierta irritación de la conjuntiva. Muchas veces también esto está relacionado con las cánulas nasofaringias, que cuando nosotros las sacamos, con todas las secreciones, podemos tener alguna contaminación en los ojos. Bien. Bueno, terminamos con CPAP. ¿Alguien quiere preguntarme algo en relación al CPAP? Tienen que dejar de compartir un segundito, así reacomodo esto. A ver, un mensajito. Fue claro, dice Ana Laura. Bueno, espero. Fue bastante claro, muchas gracias. Bueno, más o menos capaz están más, es algo a lo que están capaz un poco más habituados a trabajar y es un poquito más fácil entender. A veces la ventilación mecánica es un poco más compleja. Bueno, tenemos 30 minutos, vamos a tratar de ir un poquito más despacio con ventilación mecánica porque puede que sea un poco más entreverado. Vamos a llegar hasta donde nos dé el tiempo y el resto lo vamos a seguir en la clase próxima, ¿sí? Bueno, ventilación mecánica tiene algunos objetivos en general y es asegurar el adecuado intercambio gaseoso, bastante obvio, evitar el daño del tejido pulmonar y la vía aérea y el mantenimiento de una adecuada circulación pulmonar y sistémica. Algunos conceptos como para recordar o traer, porque son importantes en la ventilación mecánica, sobre todo en aspectos relacionados a si lo que estamos haciendo, la ventilación es adecuada o no es adecuada. Entonces, el primer concepto, y es un concepto que quizás los compañeros que trabajen o que estén en pediatría más frecuentemente lo tienen como más habitual, porque los pacientes pediátricos el volumen corriente es un parámetro, o volumen tidal es un parámetro que se utiliza con mucha frecuencia para ver si la ventilación está siendo adecuada o hay alguna interferencia en la ventilación, y el volumen de corriente es el volumen de gas que moviliza al paciente en cada ciclo respiratorio. ¿Se acuerdan que habíamos dicho que un ciclo respiratorio estaba compuesto por una inspiración y una expiración? El valor normal de volumen corriente es entre 4 y 6 mililitros por kilo, es decir, que un bebé debería movilizar. Nosotros miramos el respirador y cuando vemos volumen tidal, si el bebé pesa 1 kilo, debería mover aproximadamente 5 mililitros de volumen tidal o volumen corriente. Es un parámetro que en pediatría se usa mucho porque a veces los niños se ventilan por una modalidad que se llama de volumen y no por presión, que es lo que nosotros hacemos con los recién nacidos. Los recién nacidos no se ventilan por volumen. Es un parámetro muy importante en pediatría que se usa más frecuente, pero deberíamos nosotros, o cada vez se está utilizando más, el monitorizar y regular qué volumen mueve el paciente, porque
porque la no utilización de volúmenes adecuados, o más bien la utilización o el movimiento de volúmenes tidales mucho más elevados que los que necesita el paciente, está relacionado con lesiones del pulmón, definidos como volutrauma, o lesiones relacionadas con el volumen que mueve el paciente. Nosotros estamos inflando ese pulmón o ese globo con volúmenes mucho más altos o más elevados que los que debería soportar, y eso termina generando lesión en el pulmón o en la estructura pulmonar. Por lo tanto, es un parámetro que nosotros deberíamos cada vez más tener más en cuenta en relación a la ventilación mecánica. Otro concepto es el volumen minuto. El volumen minuto surge de una cuenta que es volumen tidal menos volumen expiratorio por la frecuencia respiratoria. En los respiradores que Susan me dice el colapso como consecuencia. Bueno, cuando no estamos moviendo volúmenes adecuados, tenemos tendencia al colapso. Es lo que le pasa a los pacientes pediátricos con una neumonía, por ejemplo, o con una atelectasia, con una lesión muy severa. Cuando pasan de estar moviendo un determinado volumen a descender mucho, eso se traduce como una tendencia al colapso o atelectasia o alguna lesión o obstrucción, por ejemplo, secreciones. La disminución del volumen corriente también puede estar relacionado con secreciones. Bueno, estábamos en el volumen minuto. Los respiradores que miden este valor, el cálculo se realiza en relación a el volumen tidal por la frecuencia respiratoria. Es un parámetro que el respirador me lo da, yo no lo tengo que controlar. Nunca nadie en la vida va a calcular esto a mano. Son parámetros igual que el volumen tidal, son parámetros que automáticamente las da el respirador. Y bueno, otro parámetro que no lo usamos tanto nosotros, pero es un parámetro que también nos lo ofrece el respirador, es el volumen del espacio muerto. Mira, acá espacio muerto. El volumen del espacio muerto es el volumen de gas movilizado en cada ciclo que no realiza intercambio gaseoso. Y esto es importante porque se acuerdan que yo les había dicho que si nosotros teníamos un dispositivo, por ejemplo, tenemos un bebé que pesa, no sé, 600 gramos y tiene un tubo endotraqueal número 2,5 que mide 18 centímetros. Y la vía aérea del paciente solamente mide 7 centímetros. Entonces, imagínense que tenemos casi el mismo espacio de vía aérea donde no se está realizando intercambio gaseoso, y ese es el espacio muerto donde no hay intercambio gaseoso y se deposita CO2, por lo tanto muchas veces hay que tener en cuenta que hay que tomar medidas para disminuir ese espacio muerto. Es algo que no pasa en los pacientes ni pediátricos ni adultos, porque la vía aérea proporcionalmente es mucho más grande en relación al tubo, o no pasa tanto, pero entonces es importante que tengamos en cuenta que estos parámetros hay que monitorizarlos, o por lo menos estar alerta a cómo está pasando, qué está pasando en el paciente, sobre todo el volumen tidal, que es un parámetro que muchas veces tenemos que estar alertas a cómo se está llevando a cabo. Bueno, la utilización de la asistencia ventilatoria mecánica se asocia directamente con riesgo de displasia pulmonar. ¿Qué significa? Que no es inocuo conectar a un paciente a ventilación mecánica. ¿Se acuerdan que la vez anterior hablamos de cómo era la mecánica ventilatoria fisiológica normal en un paciente? Cuando nosotros respiramos normalmente, el diafragma se desciende, eso genera presión intratorácica negativa, promoviendo el ingreso del oxígeno, del aire, de la mezcla, desde el exterior a la vía aérea. ¿Qué pasa con la ventilación mecánica? Es antifisiológica. Nosotros ponemos un tubo en la vía aérea y a presión le metemos una mezcla de aire y de oxígeno a unas determinadas presiones que generalmente van a ser mayores que las que el niño utilizaría fisiológicamente si respirara de forma normal. Por lo tanto, esa forma en la cual nosotros suministramos ventilación es antifisiológica, es opuesta a la fisiología normal. Y esto no es inocuo en los pacientes, y mucho menos en los pacientes neonatales. No es inocuo en ningún paciente, pero los neonatales aún es más complejo porque su vía respiratoria está en vías de desarrollo, y se va a desarrollar
en una condición inadecuada o anormal o antifisiológica, ¿sí? Las premisas o el objetivo principal de la ventilación es intentar mantener un adecuado intercambio gaseoso con la menor lesión pulmonar posible y la menor repercusión hemodinámica posible, y los menores efectos adversos existentes en la ventilación. Por lo tanto, hay que ser muy precavido con la ventilación mecánica y tener, como tratar de ser muy cuidadoso con la forma en la que cuidamos a estos bebés con ventilación mecánica. La principal indicación de ventilación mecánica es la insuficiencia respiratoria. Es obvio, ahora vamos a ver un poco las indicaciones de ventilación mecánica. Bueno, algunos criterios generales, no todo es lo mismo, ni todo es igual, ni siempre podemos tener los mismos criterios, pero como para tener un parámetro general de cuáles son los criterios para ingreso a la ventilación mecánica, son aquellos niños que, por ejemplo, están con distrés respiratorio severo, que incluyen, por ejemplo, retracción, frecuencia respiratoria, taquipnea, utilización de musculatura intercostal, polipnea, todo lo que está relacionado con el distrés respiratorio y la valoración de la respiración. Les voy a dejar en la plataforma, que no lo puse acá, la valoración del distrés respiratorio para que lo tengan lo refresquen, lo tengan más presente. Uno de los criterios es el aumento de la presión parcial de CO2, muchas veces sumado o acompañado por una acidosis respiratoria, en este caso. Entonces, la hipercapnia severa significa, si vamos a terminar la clase que viene con ventilación mecánica y vamos a hablar de gasometría para volver a hablar en general de los parámetros ventilatorios, de los parámetros de gasométricos de un paciente. Entonces, presiones parciales de dióxido de carbono mayores a 55-60, eso se traduce en una acidosis de características respiratorias con pHs menores de 7,20. Cuando tengamos CO2 elevadas y pH bajo, eso significa que nosotros vamos a tener una acidosis, que es una complicación, que surge a punto de partida de un aumento de la CO2 en sangre elevada, que es una de las generadoras de la acidosis. Pacientes cianóticos acompañados de esto que veníamos diciendo, de la monitorización de la saturometría y cantidades de oxígeno en sangre, presiones parciales de oxígeno en sangre menores a 40 y a 50. Cuando veamos gasometría, vamos a ver cuáles son los parámetros normales, que si se los digo ahora van muchos seguramente lo saben, pero para no enloquecerlos más. Quédense con que presiones de oxígeno bajas y presiones de dióxido de carbono altas. Y saturaciones menores a 85 con suplemento de oxígeno que viene en aumento y no mejora, o que empieza a tener requerimientos de oxígeno mayores de 35-40%. ¿Sí? Ya está con un dispositivo de ventilación no invasiva y requiere FIO2 elevadas acompañado de estos elementos, ¿sí? Apnea refractaria o presentación de apnea y apneas con un adecuado nivel de aminofilina o cafeína según como estemos utilizando. Entonces, algunas indicaciones de la ventilación mecánica: obstrucción de la vía aérea superior, y esto ya lo hablamos un poquito, si tenemos alguna atresia de coana, si tenemos alguna malformación bucal o nasobucal, algún síndrome que genere lesiones o alteraciones en la boca, tumoraciones, hay algunas patologías, genéticas como estos síndromes que generan una macroglosia muy elevada, por lo tanto estos bebés pueden requerir ventilación mecánica, insuficiencia respiratoria, por alteración, y esto es propio del prematuro, alteración musculoesquelética o incapacidad de la ventilación mecánica, prematurez y hipoxia perinatal, algún evento perinatal relacionado que genere hipoxia, alteraciones del sistema nervioso central propios de la prematurez, apnea, prematurez, hipoxia perinatal va a requerir ABM,
condiciones intrapulmonares que generen ineficiente intercambio gaseoso, hipoventilación, alteraciones en la difusión de gases, shunt de izquierda a derecha, intrapulmonares o extrapulmonares. Esto está relacionado muchas veces con alguna obstrucción de la vía aérea, como por ejemplo los bebés que tienen síndrome de aspiración de líquido amniótico meconial, generan shunts de izquierda a derecha, y eso es, perdón, de derecha a izquierda, y eso es una complicación, y alteraciones propios de la estructura o del parénquima pulmonar. Alteraciones hemodinámicas, es decir, no vamos a ventilamos un bebé no porque tenga un problema respiratorio, sino porque tenga alguna alteración hemodinámica. Por ejemplo, los bebés o los pacientes que están en sepsis o los pacientes que están en estadios preoperatorios quirúrgicos. Condiciones restrictivas de la vía aérea, como la displasia broncopulmonar, es decir, tendencia al colapso o alteración en la estructura del parénquima pulmonar. Y algunas indicaciones específicas de patologías, por ejemplo, hernia diafragmática, ya lo habíamos hablado, el requerimiento de la administración de surfactante, alguna patología digestiva como la gastrosquisis, que por ser electiva para su cirugía pueda requerir ventilación mecánica de forma electiva. Vamos a tener algunos parámetros ventilatorios, les voy a dar parámetros, como hablamos con el CPAP, existen parámetros ventilatorios generales, cada paciente tiene sus requerimientos según su situación clínica, pero como es algo que muchas veces nos genera ansiedad, qué presión le tengo que poner, cuál es lo mejor, cuál es lo menor, bueno, les traje esta tablita que también les voy a dejar el documento, que surge de unos documentos, creo que ya están en la plataforma, y unos documentos de Fundasamin que están bastante claros y son bastante prácticos para relacionados con la ventilación mecánica. Y acá les pone 3 patologías: una es enfermedad de membrana hialina, otra es displasia broncopulmonar, y otra es la apnea del prematuro, ¿sí? Entonces, en la enfermedad de membrana hialina nosotros vamos a poner una frecuencia respiratoria en el entorno a 40, en la displasia broncopulmonar no requiere ventilaciones tan elevadas, y en una apnea del prematuro también lleva ventilaciones un poco más bajas. En general no ventilamos tanto a los bebés por apnea del prematuro, sí los ponemos en CPAP, pero bueno, en caso de que necesite ventilación mecánica. Estos 2 parámetros, que son los parámetros de elite o de mayor manejo en la ventilación, que es la PIP, que es la presión positiva continua, perdón, la presión positiva al final de la expiración, que más o menos en todas las patologías se utiliza un promedio de 6, entre 4 y 6. En la apnea del prematuro acá sugiere que esté un poquito más baja, pero en general en la mayoría de los servicios nosotros usamos PIP de 6, cuando el bebé va mejorando su cuadro ventilatorio o mejorando su enfermedad, vamos descendiendo, tendemos a descenderla un poquito más, y puede ser que en algunas patologías requiera un poquito más de presión, pero hay que tener mucho cuidado con la PIP porque puede generar lesión, igual que la presión inspiratoria pico o presión inspiratoria máxima. Puede ser que esté PIP, así PIP, que significa presión inspiratoria pico, o como nosotros lo definimos, presión inspiratoria máxima, que es PIM, que es la presión máxima de inflado o de la presión que llega a distenderse el pulmón cuando realiza su inspiración máxima, ¿sí? Su inspiración. Entonces, en general, no, tratamos de utilizar las presiones lo más bajas posibles. Puede ser que en patologías como la displasia broncopulmonar, que son patologías más prolongadas o más de la estructura pulmonar, pueda requerir a veces algunas presiones un poquito más altas. Los tiempos inspiratorios también, en general nosotros utilizamos los mismos parámetros. Esto también tiene que ver con la edad gestacional del paciente, ¿no? Ponemos aproximadamente un tiempo inspiratorio entre 0,32 y 0,34, por eso pone este rango de ventilación. Y el volumen tidal era esto que nosotros hablábamos, ¿sí? Que tenía que estar en el promedio de 5. Acá habla que la displasia broncopulmonar puede ir hasta 8, pero
siempre que el volumen tidal esté en el entorno entre 5 y 6, sería lo más protector para la lesión pulmonar. Y obviamente la FiO2 va a ser la requerida para los parámetros de saturación entre 90 y 95% que deberían tener los recién nacidos prematuros con requerimientos de oxígeno. Entonces, esto es una tabla que habla de todas las modalidades ventilatorias. Como acá dice ventilación mecánica, y nosotros tenemos ventilación mecánica no invasiva. Dentro de la no invasiva ya estuvimos hablando de CPAP, que es esta modalidad que hablamos inicialmente, y la otra modalidad de ventilación no invasiva es la que nosotros denominamos como CPAP ciclado, que se define adecuadamente como ventilación a presión positiva intermitente, que utiliza no solo la PIP, como lo vimos en la charla anterior, sino que utiliza una presión máxima también y una frecuencia respiratoria. O sea, utiliza parámetros similares a los de la ventilación invasiva, pero a través de un dispositivo no invasivo, ¿sí? Entonces eso es lo que hablamos ya un poquito de ventilación invasiva, perdón, no invasiva, y entonces después tenemos la ventilación invasiva, que la vamos a dividir en dos grandes tipos: la ventilación de alta frecuencia y dentro de la ventilación convencional existen un montón de tipos de ventilación de alta frecuencia. La que nosotros utilizamos en este país es ventilación de alta frecuencia oscilatoria, que es esta que dice BAFO, ¿sí? Esta en JET y estas no las usamos no las usamos en la actualidad. La que más se utiliza es ventilación de alta frecuencia oscilatoria. Dentro de la ventilación convencional tenemos dos grandes ramas: la ventilación mandatoria intermitente y la ventilación sincronizada, es decir, una modalidad ventilatoria que va a utilizar distintos parámetros, pero que siempre va a estar sincronizada, o una ventilación o una IMV, que es una ventilación mandatoria intermitente que no sincroniza con el paciente, es decir, que la modalidad ventilatoria, nosotros le ponemos los parámetros del ventilador y el ventilador va a hacer lo que yo le diga, independientemente de lo que le pase al paciente. Dentro de la ventilación sincronizada tenemos dos tipos: la sincronizada por presión, que es la que usamos en recién nacidos, y la sincronizada por volumen, que es la que habitualmente se utiliza en pacientes pediátricos, pero hay algunas modalidades neonatales, como dice acá, que garantizan el volumen. No hay muchos respiradores, no sé el Dragar, creo que el Dragar tiene volumen garantizado, realmente no lo tengo claro porque no es un respirador que haya en mi servicio, pero lo voy a investigar. ¿Qué significa el volumen garantizado? Ahora vamos a ver cada una de las modalidades, pero como de ventilación garantizada no vamos a hablar. Sí lo tiene, dice Gaby. Bien. Como de ventilación garantizada no vamos a hablar tanto, es una posibilidad que lo que hace es decirle al respirador, o sea, programar al respirador presiones, porque en general nosotros ventilamos por presión a los pacientes. Pero a pesar de que nosotros manejemos unas determinadas presiones, nosotros le vamos a decir, bueno, yo quiero que manejes estas presiones, pero ¿a qué costo? No quiero que superes, no quiero que superes determinado volumen. Yo quiero que mueva el paciente 6, 7 mililitros por kilo. Entonces el respirador va, dentro de ese rango de presiones que yo le estoy poniendo, manejarse para que el bebé no mueva más volumen. Si el bebé mueve más volumen, va a ajustar los parámetros de presión para que el bebé no dispare su cantidad de volumen que mueve. Básicamente, o en términos generales, esa es la función del volumen garantizado. Garantiza determinado volumen. Es en la modalidad que nosotros utilizamos a los recién nacidos. Es diferente a lo que utilizan en los pacientes pediátricos, que definen, bueno, yo quiero que este paciente mueva X volumen, es un poco diferente. Entonces, dentro de estas modalidades sincronizadas, tenemos
sistema mandatorio intermitente sincronizado, modalidades asistidas controladas y modalidades de presión soporte. ¿Sí? Entonces, Sony 22. Vamos a hablar un poquito de términos generales de ventilación convencional vamos a ver, y de ventilación sincronizada, y después pasamos a los tipos de, no sé si nos va a dar el tiempo para seguir mucho más. Primero vamos a dar ventilación convencional y después vamos a dar ventilación de alta frecuencia, ¿sí? Entonces, la ventilación convencional es un modo de ventilatorio que se describe como la entrega o el suministro de gases a través de un sistema ventilatorio. La ventilación mecánica convencional involucra la utilización de gases, el suministro de gases a la vía aérea, que pretenden ser similares o ser lo más parecidos al volumen corriente fisiológico. Volvemos al mismo punto de volumen corriente, que es el volumen que se mueve en un ciclo respiratorio. Vamos a pretender, con la ventilación mecánica, ir a la ventilación lo más fisiológico posible, o que mueva los parámetros, los volúmenes lo más fisiológicos posibles. Es una ventilación que se administra y se aplica de forma ciclada, es decir, que va a cumplir ciclos que incluyen presiones y incluyen ciclos de inspiración y expiración. ¿Sí? Va a utilizar un determinado flujo, va a utilizar ciclos respiratorios en una determinada inspiración y expiración que se van a repetir en el tiempo a través del suministro de presiones positivas en la vía aérea, ¿sí? Que las presiones ya las vimos un poquito. Utiliza, igual que la ventilación no invasiva, presión positiva al final de la expiración, y utiliza presión inspiratoria máxima. Y tiene como objetivo, nuevamente, mantener ese volumen pulmonar. La presión positiva administrada de forma intermitente en la vía aérea se va a incrementar hasta una presión inspiratoria máxima durante un determinado tiempo establecido. Esta forma de ventilación se conoce como ventilación ciclada por tiempo y limitada por presión. Y lo voy a explicar de nuevo. En un ciclo respiratorio, ¿se acuerdan que habíamos hablado que un ciclo respiratorio estaba compuesto por una inspiración y una expiración? Cada ciclo respiratorio compone esas dos etapas, ¿sí? Nosotros cuando contamos la frecuencia respiratoria siempre la contamos en 1 minuto. Por lo tanto, para la ventilación convencional nosotros utilizamos un ciclo respiratorio repetido en 1 minuto. Que eso es lo que nosotros programamos en el respirador como frecuencia respiratoria. Nosotros programamos en el respirador cuántas veces quiero que ese bebé inspire y expire, cuántos ciclos quiero que ese bebé esté realizando. ¿A qué costo? Bueno, yo quiero que ese bebé inspire hasta llegar a una presión máxima que se va a definir como PIM. Y quiero que expire, pero cuando expire no quiero que largue toda la presión que tenga. Quiero que se quede con un poco de presión adentro del pulmón. ¿Qué es eso? La PIP. Es decir, yo programo una frecuencia respiratoria, es decir, cuántas veces en 1 minuto se da el ciclo, y cada uno de esos ciclos, ¿a qué presión la voy a estar administrando? Una presión máxima y una presión mínima, ¿sí? Es decir, una PIP, PIM, y una presión positiva al final de la expiración. Y además, le voy a pedir otro parámetro más, que es que en cuánto tiempo yo quiero que ese bebé ingrese ese flujo y esa presión. Es decir, en cuánto tiempo yo quiero que ese bebé inspire. El tiempo inspiratorio es fijo y preestablecido en la ventilación mecánica, a diferencia del tiempo expiratorio, que el tiempo expiratorio es relacionado con la frecuencia respiratoria. A ver si yo puedo poner acá pizarrón, que no sé dónde está. Bueno, no encuentro el pizarrón para explicarles la relación entre la inspiración y la expiración. Pero, por ejemplo, si yo tengo un bebé, voy a dar la calculadora porque si no, no se los puedo hacer de memoria. Yo tengo un bebé que vamos a hacerlo fácil para que sea un números redondos. Yo tengo un bebé que respira
le pongo una frecuencia respiratoria a 60 respiraciones por minuto. ¿Qué significa? Que en un minuto está compuesto por 60 segundos. Es decir, que yo tengo que mis 60 segundos de tiempo lo voy a tener que dividir entre las cantidades de frecuencias respiratorias que yo le voy a pedir al paciente. Es decir, para cada ciclo respiratorio yo voy a tener un segundo. ¿Me van siguiendo en esto? Porque si no me siguen. Sole, Sí. no está habilitada, o por lo menos yo acá no encuentro para El poder pizarrón. El pizarrón. el pizarrón, la pizarra. No, Bueno, no lo encuentro. lo voy explicando y mientras lo voy escribiendo a ver si lo hago, porque capaz puedo dejar de compartir pantalla y pongo Tú estás hablando de la frecuencia respiratoria que pone el médico en el ventilador. por ejemplo, sí, pero eso también se enlaza con la frecuencia del paciente. Esperen, yo les voy a abrir, les voy a abrir una hoja acá y les voy a ir explicando. Es más fácil. Entonces, siempre que pueda escribir, claramente. Que nosotros a veces, por ejemplo, cuando tenemos paciente ventilado, notas que, ponele, ahora en el pediátrico te ponen 35 de frecuencia respiratoria y de repente el paciente está metiendo, no sé, 7 respiraciones más Eso, sobre esas 35. Ahora vamos a hablar de eso, ahora vamos a hablar un poquito más. Yo lo que ahora les quiero, nosotros tenemos un recién nacido, están viendo ahí la pantalla, ¿no? Sí. ¿Están viendo por qué? Sí, se ve. Bien. Entonces tenemos un bebé que tiene, el primer parámetro que vamos a poner es la frecuencia respiratoria, ¿no? Le ponemos vamos a hacer esto para que quede fácil de explicar y que luego después ustedes puedan entender lo que pasa en lo que nosotros estamos traduciendo en el respirador, ¿no? Tengo una frecuencia respiratoria de 60. ¿Qué significa? Que el bebé en cada minuto va a respirar 60 veces, ¿sí? Entonces, si un minuto tiene 60 segundos, minuto, tiene 60 segundos, ¿qué significa? Que cada ciclo respiratorio Dura un es decir, segundo. inspiración más una expiración va a durar un segundo, ¿no? Entonces, yo le digo a mi respirador, bien, quiero que respires ese tiempo, esa cantidad de veces, perfecto, cada ciclo dura un segundo. Entonces, yo quiero que tú inspires en 0.40, ¿sí? ¿Qué significa? Que el resto de tiempo que yo le doy para la sobrada de ese segundo va a ser el tiempo expiratorio. Pero el tiempo expiratorio es fluctuante, como me decían ustedes. Bueno, el bebé a veces, el paciente, yo le pongo 22, pero el paciente respira, no sé, 30. Entonces hay una cantidad de ciclos respiratorios que el paciente lo está haciendo solo. ¿Qué significa? Esperen que le voy a poner inspiración, porque si no, no hacemos lío. Y expiración, el resto del segundo, que significa que es 0.60, ¿verdad? Entonces, yo tengo determinados ciclos respiratorios preestablecidos. 60 respiraciones por minuto es un montón. En general los bebés están programados con menos frecuencia respiratoria, aproximadamente 40. Puse estos parámetros para que sea fácil la cuenta. Pero ¿qué pasa? Si yo al bebé le pongo 60, pero el bebé respira 70, ¿sí? Voy a tener el mismo tiempo inspiratorio, que va a ser 40, 0,40, ¿no? Lo que el respirador automáticamente va a hacer es descender el tiempo expiratorio para poder cumplir la cantidad de ciclos manteniendo siempre el mismo tiempo inspiratorio. Va a ser expiratorio, va a ser 0,40. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el parámetro que fluctúa y que es variable es el tiempo expiratorio. Nosotros en el respirador, el tiempo expiratorio no lo cronometramos, no lo escribimos, no lo planificamos. El bebé
el respirador lo va a hacer automáticamente en relación a la frecuencia respiratoria que tenga el paciente y que le hayamos programado, ¿sí? Entonces la diferencia entre la frecuencia respiratoria pautada y la frecuencia respiratoria que mete el paciente está dada por el tiempo expiratorio. El parámetro que fluctúa es el tiempo expiratorio. El único Claro. parámetro que el respirador tiene, o sea, en algunas, o sea, en términos generales, ¿no? Hay algunas modalidades que permiten ciertas formas de, ahora más adelante lo vamos a ver, en las distintas modalidades, pero hay, el tiempo expiratorio es fijo, siempre va a ser el mismo, a no ser que estemos en una modalidad donde algunas respiraciones las apoya el ventilador y otras no, que son modalidades de soporte, no son modalidades todas Más de reguladas. soporte. Exacto. Entonces, lo que les quería explicar es que el tiempo expiratorio es variable siempre y el que tiempo inspiratorio es fijo en todos los ciclos respiratorios. Hay otro parámetro que se llama relación I, E, que es un parámetro que también fluctúa en relación a esto. Por ejemplo, en equivalencia, la relación I es 1, 1. ¿Qué significa? Que por cada inspiración voy a tener un tiempo de expiración. En la relación es 1, ponele 1.5. ¿Qué significa? Que por cada tiempo inspiratorio voy a tener 1.5 de tiempo expiratorio. En algún momento histórico esto se programaba y se ponía 1, 1, 2. Es decir, que el tiempo era que por cada inspiración tenía el doble de expiración. En algún momento se era un poco más, se regulaba a través de este parámetro. Ahora no tanto, por lo menos no en los recién nacidos, desconozco si en los pacientes pediátricos se regula desconozco, no lo tengo tan claro si se regula específicamente la relación IE. Pero cuando nosotros vemos la devolución de cómo el paciente está respirando, este parámetro fluctúa permanentemente y este parámetro fluctúa permanentemente si el bebé está respirando de forma espontánea. Si el bebé está respirando, está sedado y está respirando en una modalidad totalmente controlada, este parámetro se puede mantener un poco más estable porque la frecuencia respiratoria es estable. ¿Me expliqué en esto? Sí. Para la próxima les voy les voy a traer una foto de una pantalla de un monitor para que podamos identificar estas cosas. Un segundo más y seguimos la clase que viene. Esperen porque, bueno, comparto así, porque si no, no llego más. Volver. Bueno, entonces dijimos que en la ventilación convencional utilizamos estos parámetros que yo les venía definiendo. Utilizamos una frecuencia respiratoria que va a estar compuesta por un ciclo respiratorio, que va a componer esa frecuencia respiratoria por ciclos de inspiración y expiración. Además le voy a programar al respirador una presión positiva al final de la expiración, que es la PIP, y una presión inspiratoria máxima, que es la PIM. A su vez le voy a pedir que cada ciclo respiratorio ingrese la mezcla en un tiempo fijo, que es el tiempo inspiratorio, ¿sí? Y el último parámetro que yo le voy a poner, no el último, pero uno de los últimos parámetros relacionados con la ventilación es la FiO2, ¿sí? O sea que PIP, PIM, tiempo inspiratorio, frecuencia respiratoria y FiO2. Esos son los parámetros generales que utilizamos. Hay algunos otros como la sensibilidad que están relacionados con cuánto el respirador va a detectar las respiraciones del paciente, cuán fino va a ser en la detección de las respiraciones del paciente, ¿sí? Bueno, no vamos a seguir porque cada uno de los tipos de ventilación requiere algunas especificaciones,
para seguir y para no enloquecernos. O sea que la clase que viene vamos a terminar con las modalidades ventilatorias convencionales y vamos a dar ventilación de alta frecuencia. Les voy a traer algunas imágenes para que les quede un poco más claro esto de que veníamos hablando. Les voy a dejar en la plataforma la valoración de dificultad respiratoria y los materiales para ventilación, de ventilación mecánica convencional y de alta frecuencia. Y después de que terminemos estas 3 clases, vamos a hacer una autoevaluación de lo relacionado con ventilación mecánica, ¿sí? Así, por lo menos, leen los materiales. ¿Alguna duda? Anótense dudas relacionadas con la ventilación de los pacientes, sáquenle foto al respirador para que la próxima vez podamos compartir y podamos ver algunas cosas relacionadas, traigan dudas, así podemos intercambiar un poquito en relación a la ventilación, que hay veces que nos empiezan a surgir dudas de cosas que vemos en el respirador y a veces es un buen momento para intercambiar. Obviamente no sabemos todo de ventilación mecánica, no somos especialistas en ventilación, no somos neumocardiólogas, pero podemos en conjunto ir viendo algunas cosas de la ventilación mecánica, ¿sí? Si no tienen ninguna duda más, o no quieren escribirnos nada en el chat, les dejamos esas tareas y ya les vamos a dejar todo disponible en la plataforma, ¿está? Bueno, muchas gracias. Dale, impecable. Chao. Gracias, chiquilinas. Chao, muchas gracias. Gracias a los alumnos, gracias.